Mateo capítulo 6, versículos 25 hasta el versículo 34. Y quiero hacerlo en favor de todos ustedes. Quiero que se coloquen sobre sus pies y vamos a leer la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste, así ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oremos al Señor. Padre amado que estás en los cielos, en esta mañana una vez más venimos ante ti. Tu palabra será una vez más proclamada, Señor. Y permítenos poder hacer un uso correcto de ella. En esta mañana todos podamos ser alimentados de una manera poderosa. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Y quiero ilustrar esta enseñanza con una historia. Una vez volaban dos aves por el jardín del parque mientras disfrutaban de todo lo que Dios les había regalado para comer. Pero al instante ven a un hombre muy afanado y preocupado que camina, aún con lágrimas en sus ojos, y se pregunta la una a la otra, ¿acaso él no tiene un padre como el nuestro que supla sus necesidades? De la misma manera que este hombre, muchos cristianos hoy día, con el afán de las cosas perecederas, se olvidan de que tienen un Padre que les ha amado con amor eterno. Y en vez de estar preocupado por muchas cosas pasajeras, nuestra actitud debería de ser la de las aves: adorar cada mañana a Dios y descansar siempre en la provisión de Él. Amén. Y por eso en esta mañana he titulado esta enseñanza Prioridad de prioridades. Prioridad de prioridades. En la vida del ser humano tiene muchas prioridades. Por ejemplo, estudiar es una prioridad, ¿cierto? Pero no voy a hablarte del estudio, voy a hablarte realmente de lo que Dios quiere que nosotros como sus hijos hagamos, y por eso nosotros andemos. Uno de los estilos y métodos en la enseñanza de Jesús siempre fue ilustrando de lo conocido a lo desconocido. Y en este sermón se encuentra una evidencia exacta. En el sermón de las bienaventuranzas, en la montaña, como lo hemos estado anunciando por muchos domingos, Jesús les habla a los discípulos de cosas que ellos conocen muy bien, pero también esas mismas cosas que ellos conocen muy bien son las mismas que causan la mayor preocupación y el estrés en los seres humanos. Y estamos hablando de la comida, de la bebida y del vestido. Y Jesús por esta razón quería que sus discípulos no se preocuparan por estas cosas, sino que entendieran cómo funciona el reino
de Dios. Entonces, mis hermanos, hay gente que dice, bueno, yo teniendo comida y vestido estoy bien, y realmente eso es lo que dice la Biblia. Pero vamos a contextualizar esto y nos haríamos una pregunta: ¿por qué Jesús tiene que darles esta enseñanza a los discípulos? ¿Será que había preocupación en la mente de ellos? Es posible que sí. Recordemos que Jesús, cuando empieza su desarrollo ministerial, Él se desprende de la casa de sus padres y se va a Capernaum y mora en la casa de Simón Pedro. Las comodidades de Jesús no eran las mejores. ¿Cómo podemos definir esto? En una ocasión algunas personas querían seguir a Jesús. Le dijeron: Maestro, te seguiré. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Las aves de los cielos tienen los nidos donde descansar. Las zorras tienen donde dormir en la noche. Pero sabes, yo no tengo ni siquiera donde recostar mi cabeza. Mis hermanos, Jesús le está diciendo a estas personas: si ustedes me van a seguir a mí, recuerden que no tengo nada. Que no sea que sus expectativas no sean resueltas y después vayan a decir que no valió la pena seguirme. Jesús de salida le mostró a la gente que quería seguirlo cuáles eran las condiciones. No es así en este tiempo, pasa al contrario. Muchos predicadores muestran una apariencia de lo que no es el Evangelio. Y realmente muchas personas hoy en día están engañados, fracasados y diciendo: yo pensaba que el Evangelio era otra cosa. ¿Sabes por qué fue un engaño? Porque no les mostraron la realidad del costo de lo que significa ser un discípulo de Jesús. Los discípulos, a pesar que andaban con Jesús, no habían entendido muy bien lo que era ser un cristiano. Los discípulos tenían una mentalidad de reino terrenal. Los discípulos tenían una mentalidad de luchar por un reino, pelear contra los romanos y ser los gobernantes. Pero sabes, al ver ellos que Jesús no tenía ni la menor idea de lo que ellos estaban pensando, posiblemente estaban llegando estas preocupaciones muy fuertes a sus vidas. Y aunque la Biblia no lo dice, quiero hacer una especulación. ¿Podían los discípulos en este momento estar pensando: bueno, nosotros estamos andando con este hombre, Él nos llamó, pero ¿qué vamos a comer si no trabajamos? ¿Qué vamos a vestir si todo el tiempo andamos con Él? Recordemos que Pedro tenía una suegra, y si tenía una suegra era porque tenía una esposa, y si tenía una esposa posiblemente tenía hijos. Se podría estar preguntando él: bueno, pero ¿qué será de mi familia ahora que yo voy a andar con este hombre? Y seguramente muchos de los otros discípulos también tenían la misma mentalidad. Y por esta razón, los discípulos tenían que tomar algunas decisiones serias, muy trascendentales y radicales en su vida. O Dios o las riquezas, o el afán de las cosas de esta vida, o realmente confiar de que el que andaba con ellos era el proveedor de todas las cosas. Mis hermanos, y aquí es donde juegan el tema de las prioridades. Escucha esto: para comer necesitas una cuchara, para el calzado necesitas las medias, para la vida es indispensable el reino de los cielos. Y en esta mañana trataré de ilustrarte, mis hermanos, algunas cosas por las cuales Dios no quiere que tú vivas preocupado y afanado. Pero a la misma vez te mostraré realmente cuáles son las cosas por las cuales Dios sí quiere que tú anheles y te ocupes cada día en ellas. Recuerda, en la vida se juegan las prioridades. Esta vida es de prioridades, el reino es de prioridades. Por lo tanto, es importante que evaluemos nuestras vidas, cómo estamos viviendo, cuáles son nuestras motivaciones, por qué estamos aquí en esta mañana. Y traigo 3 puntos para compartir con ustedes. Y lo primero que vamos a ver es la prohibición del afán y la ansiedad. Está en el versículo 25. Como segundo vamos a mirar las ilustraciones en contra del afán y la ansiedad, del versículo 26 hasta el 29.
Y por último vamos a mirar el remedio para el afán y la ansiedad. Espero que esas tres cosas hoy puedan quedarte en tu corazón y puedas meditar cada día en ello. Y vamos al versículo número 1, versículo 25. Por lo tanto os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué vais a comer o qué vais a beber, ni por vuestro cuerpo, qué vais a poneros. ¿No es la vida más importante que el alimento y el cuerpo más importante que la ropa? Son dos preguntas que Jesús está levantando aquí. Y la frase por lo tanto muestra que hay una conexión con lo que antes se venía hablando. Y fue el pasaje que vimos en esta mañana. Pero ahora empieza a entrelazar una enseñanza nueva y que aplica lo que antes se había enseñado. Y todo quedaría armado de la siguiente manera. Dado que los tesoros terrenales transitorios no satisfacen y el poner el corazón en los deleites no perdurables del cielo, y puesto que el deseo de las riquezas terrenales borra la visión mental y moral, y finalmente, puesto que hay que hacer una decisión entre Dios o Mamón, el Dios de las riquezas, es importante tomar las prioridades. Y es aquí donde nosotros queremos llegar. La primera prohibición que nosotros miramos es no afanarse por la comida, no afanarse por la bebida. La palabra afán es igual a preocupación. Y la palabra preocupación está de dos maneras. Está preocupación, que significa preocupar, cargar, llenar la mente antes de tiempo. Es cargar la mente con las cosas de mañana. Y no solamente las de mañana, sino a veces hasta la del otro año. Eso se llama preocupación, cargar la mente antes de tiempo. Y esta es la parte central a la cual Jesús quiere llevarlos a ellos, a que ellos puedan confiar en el que anda con ellos, Jesús de Nazaret. Jesús está hablando de cosas bien elementales, pero las más impulsivas para la preocupación del hombre. El hombre desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿sabe qué está haciendo? Buscando el alimento. La misma palabra dice que si el hombre, así como busca el alimento, así como busca el oro, la plata, buscar el reino de los cielos. Decía un hermano por allá, estuviéramos hace rato con el Señor. Pero sabes, nosotros no hemos entendido cómo se manejan las prioridades del reino. Y lo segundo que miramos es no afanarnos por el vestido que nos colocamos cada día. Y aquí hay unas razones por las cuales no podemos nosotros tener esta mente. Y levanta Jesús esto: si Dios provee lo mayor, que es la vida y el cuerpo, ¿qué se deja para las cosas como lo es la comida, la bebida y el vestido? A ver, ¿quién de ustedes tiene la capacidad de dar vida a una persona? Nadie. La vida solamente es un regalo de Dios. Pero ¿quién de ustedes tendría capacidad de hacer un vestido? Posiblemente sí. Posiblemente tenemos la capacidad de sembrar cultivos y tener alimento. Pero la vida, de ninguna manera, mis hermanos. Entonces, si Dios te dio lo más difícil, si Dios te dio lo que tú no puedes dar, lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes cultivar, ¿qué se deja para las cosas de segundo orden? Amén. Allí meditamos en la palabra del Señor. Y la razón de esto es porque el cuerpo y la vida son más importantes que estas otras cosas. Ahora, ¿para quién es importante el cuerpo y la vida? Para Dios mismo.
El cuerpo y la vida vienen de Dios, le pertenecen a Dios y son para Dios. Y algo que sea de Dios, ¿será que Él no se ocupará de ello? Claro, Dios estará al cuidado de ello, mis hermanos. No podemos confundir entonces las prioridades. Aquí tenemos un argumento de lo mayor a lo menor. Y Dios de ninguna manera te va a dar un cuerpo sin antes planear cómo vestirlo. Dios no te va a dar una vida sin antes planear cómo vas a alimentar esa vida, porque Dios no es injusto. Si Dios permitió que tú vinieras a la vida, es porque Dios planeó todo lo que tú necesitas para vivir en esta vida. El mismo Salmo dice que en su libro estaban escritas todas las cosas que una vez fueron hechas después que nosotros nacimos, mis hermanos. Y en ese libro estaban escritos todos, desde que nacimos hasta cuando nos vamos a morir, y todo lo que necesitamos. ¿Por qué estar preocupados y afanados entonces? No hay razones. Y algo así es lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 32. Dice que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Ves tú la importancia de lo que Dios ha hecho con sus hijos? El proveedor total de todo. Lo más valioso, lo que más amaba a Él, no le importó llevarlo a la cruz. Hoy es una mañana de reflexión para que nosotros miremos cuánto nos ama el Creador a nosotros. La palabra preocupación en el original significa distraído. Y esto lo podemos ejemplificar con el caso de Marta. En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42, encontramos la visita espectacular de Jesús a la casa de Marta. Marta tenía una hermana que llamaba María, hermanas ellas dos también de Lázaro. Posible Marta era la mayor y la jefa del hogar. Y cuando Jesús llega a la casa de estas mujeres, Marta ni siquiera logró entender en el más profundo del significado realmente quién estaba en la casa de ella. Y en vez de Marta correr y aprovechar a Jesús, que no pasaba todos los días por allí, ¿sabes qué hizo? Se metió a la cocina a hacer comidas y arreglar el hogar. Marta no entendió el momento exacto de lo que estaba pasando. ¿Sabes por qué? Por las preocupaciones. Estaban tantas cosas en la mente de ella que olvidó la única cosa que realmente era necesaria. Marta, la preocupación de ella la llevaba a querer quitarle el tiempo de María, que realmente lo estaba ocupando bien con el Señor. Sabes, cuando una persona está preocupada, afecta también a otros, los desespera. La persona se victimiza, la persona se queja por todo y no aprende a agradecer y aprovechar el tiempo presente que está viviendo. ¿Crees tú que hay personas hoy día así? Claro. En vez de ayudar a que otros puedan estar con Jesús, en vez de correr y estar a los pies de Jesús y brindar una total adoración, ¿sabes qué hacen? Antes se oponen a quienes lo quieren hacer. Y eso pasa muy frecuente. Por eso nosotros debemos de tener muy en cuenta esto, mis hermanos, para que no desagrademos el nombre de Dios, sino que seamos todos los días muy agradecidos. Y ahora, después de haber visto la prohibición del afán y la ansiedad, ahora miremos las ilustraciones contra el afán y la ansiedad, y estamos en el versículo 26. Mirad las aves en el aire, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Vosotros sois de más valor que ellas, ¿no es así? Otra pregunta que levanta Jesús. Y lo primero que vamos a considerar
es el ejemplo de las aves del cielo. Posiblemente el lugar de Palestina donde Jesús está enseñando el sermón, el cielo posiblemente estaba lleno de muchas aves. Hay un escritor que dice que ese lugar se llamaba la encrucijada de las aves de paso. Posiblemente habían grandes bandadas de aves haciendo un surco en el cielo. Y Jesús, al mirar esas aves, cómo se regocijaban, se alegraban en el Señor, toma ese ejemplo para mostrarles a ellos una verdad muy profunda que los discípulos necesitaban entender. Y lo que Jesús está diciendo es: las aves del aire no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, sin embargo, son alimentadas y mantenidas por el Creador. Este pasaje, por muchas personas, ha sido mal interpretado. Y por eso es importante hacer una claridad aquí. Este pasaje no está fomentando el ocio o la pereza en el ser humano, de ninguna manera. Este pasaje nos está mostrando unos aspectos mucho más relevantes a ello. Y los oyentes que estaban con Jesús, de ninguna manera estaban pensando que Jesús estaba aplicando la pereza a los seres humanos allí. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían perfectamente que las aves trabajan. De ninguna manera las aves se paran en una rama y abren el pico a esperar que la comida les caiga en el pico. ¿O alguna vez ustedes han visto eso? Lo que conocemos de las aves es que cada mañana se levantan a buscar lo que necesitan y lo consiguen. Entonces no podemos nosotros llevar el extremo, lo que la Biblia no nos está diciendo. ¿Será que se les puede atribuir algún grado de preocupación a las aves? Posiblemente sí, pero ¿sabes qué? Las aves no tienen la capacidad de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Mas sin embargo el ser humano tiene esta capacidad. Y aquí, mis hermanos, hay dos cosas muy relevantes. Las aves no son culpables de ello. Y lo otro, las aves no son flojas. Las aves cada día están desarrollando un instintivo que Dios colocó en ellos. Las aves están desarrollando lo que el Creador le dio a ellos, la capacidad de ellos buscar sus propios alimentos. Mientras ellas están respondiendo solamente a estímulos que Dios ha puesto en ellos. No obstante, con el ser humano pasa todo lo contrario. El ser humano no solamente se preocupa, sino que el ser humano siembra, el ser humano ciega, el ser humano puede recoger en graneros, puede almacenar. Y sabes, aún teniendo todas estas capacidades, vive preocupado y afanado. Completamente un caso diferente al caso de las aves. Y aquí Jesús vuelve otra vez a presentar lo mayor a lo menor. Si las aves no pueden en realidad hacer planes con anticipación y no se preocupan, ¿cuánto más los seguidores de Jesús, que tienen una mente victorizada, capacitada? ¿Cuánto más un ser humano que tiene la capacidad de proyectarse para el futuro? ¿Cuánto más un ser humano que es razonable y puede pensar? No debería estar entonces preocupado en esas cosas, sino antes descansar en el Señor. Además, si Dios provee para esas criaturas bajas, ¿cuánto más para una persona que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Ves ahora por qué es tan irrazonable el que el ser humano y el cristiano se preocupen? Detente por un momento y piensa, mis hermanos. Las aves no tienen capacidad de alimentar. Se van a dormir y no saben qué van a comer el otro día. Mas sin embargo, cada mañana salen y encuentran comida para ellas y encuentran comida para sus hijos.
Y nosotros debemos de mirar ese lindo ejemplo y aplicarlo a nuestra vida personal. Versículo 27. Y entre vosotros, ¿quién puede preocupándose añadir siquiera un codo a su expectativa de vida? La palabra traducida expectativa de vida puede referirse a edad, altura o estatura. Pero en nuestro contexto, la palabra está diciendo más bien, ¿quién de vosotros preocupándose angustiosamente puede alargar un sendero o puede alargar un día más a su vida? Nadie. Ya antes lo habíamos dicho, que en el libro de Dios están escritas todas las cosas. Él sabe cuándo vamos a morir nosotros. Y la preocupación no hará que vivamos un día más de lo que Dios predestinó que nosotros vamos a tener. De ninguna manera. Nosotros, todo lo que tenemos y lo que hacemos está cada día definido por los propósitos perfectos de Dios. El salmista en el Salmo 39, capítulo 4, él quería conocer el fin de sus días y le dice, Señor, muéstrame el fin de mis días, quiero conocerlos. Pero mis hermanos, esto no es una cuestión que Dios le ha dado saber al hombre. Esto solamente está reservado en la mente de Dios y esto no es una cosa que debe preocuparnos a nosotros. Nosotros deberíamos de preocuparnos solamente por agradarlo a Él. Esa es nuestra preocupación. Y ya consideramos el ejemplo de las aves del cielo y ahora quiero que consideremos el ejemplo de las flores del campo. Y está en el versículo 29, versículo 28 y versículo 29. Además, ¿por qué estar ansiosos por la ropa? Mirad los lirios del campo cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero yo os digo que ni siquiera Salomón en todo su esplendor se atavió como uno de ellos. La palabra aquí mirar, esto es considerar cuidadosamente, estudiar con detención los lirios del campo. Es muy posible también que Jesús estuviese viendo las flores lindas que estaban adornando el paisaje. Y les hace una pregunta a los discípulos: ¿cómo crecen esas flores? ¿Lo hacen porque ellas mismas quieren crecer? No. ¿Lo hacen porque alguno de ustedes hace que ellas crezcan? No. Y aquí hay una cosa muy importante la cual vamos a mirar. Nosotros, como seres humanos cristianos, debemos de tener en cuenta unas prioridades. Pero quiero hacer algunas ilustraciones, mis hermanos, con respecto a esto. Un árbol o una planta, ella no tiene la capacidad de sostenerse por sí mismo. Las raíces de un árbol están extendidas hacia el ambiente como manos vacías esperando recibir algo. Y una planta, para poder crecer, necesita el calor del sol, necesita la tierra, necesita el aire. Y si no tiene esos elementos, de ninguna manera puede crecer. Ahora, ¿será que la planta tiene los brazos cruzados o sus raíces o sus hojas inactivas? De ninguna manera. De la misma manera, el ser humano, mis hermanos, aunque ha recibido una vida, aunque ha recibido una nueva naturaleza, no puede estar de brazos cruzados, sino buscar cada día constante el reino de Dios. Buscar cada momento lo que el Señor quiere de que nosotros anhelemos. Y aquí en este pasaje hay un aspecto, y es el aspecto del rey Salomón. La Biblia dice, ni aun Salomón se vistió así como una de ellas. Salomón podemos conocerlo como el hijo de David, como el tercer rey en Jerusalén. Y su reinado fue conocido como un reinado de riquezas, de prosperidades, de paz. Y muchas personas lo visitaban solamente por el hecho de escuchar la sabiduría que había en él.
Una de las visitas más conocidas es la visita de la reina de Saba. Y sabes, esa mujer fue allá y al ver ella los manjares de la mesa, las habitaciones de los siervos, las vestiduras de sus ministros, dice la Biblia que se quedó sin suspiro, se quedó impactada por toda la hermosura que había en esa casa. Y segundo de Crónicas 9:20 dice que en los tiempos de Salomón el dinero no tenía ningún valor. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería el tanto dinero, la vestidura de este hombre? Pero ¿sabes qué está diciendo Jesús? Jesús está afirmando que el vestido más lindo de Salomón y para su mejor época, para su mejor momento, era solamente una imitación a la hermosura creación de Dios. Y Jesús en este momento quiere mostrar a los discípulos que uno mayor que Salomón está con ellos, que nada menos que el que hace crecer la hierba del campo, que nada menos que el que suple las necesidades de las aves, el Dios hecho hombre, la persona más importante de toda la historia, estaba con los discípulos. Amén. En una ocasión los discípulos de Juan le dijeron a Jesús: Maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Y sabes qué le dice Jesús? ¿Quién que esté de boda podrá ayunar? En este momento aplica exactamente lo mismo. ¿Quién que esté con el hombre más ilustre, quién que esté con el dueño del universo, tendrá razones para preocuparse? Yo creo que en la vida, si por algo que tenemos que preocuparnos o afanarnos de alguna cosa, debería ser estar con Dios. Pero alguien que esté con Dios, ¿qué más necesita? Esto es lo que Jesús quería llevarlos a ellos. Ustedes no deben de estar preocupados. Ustedes lo tienen todo. Ustedes tienen al Rey de Reyes, tienen al Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, vámonos inmediatamente al versículo 30. Y vamos a considerar ahora las ilustraciones en contra del afán y la ansiedad. Versículo 30. Ahora, si Dios así viste la hierba del campo, que hoy vive y mañana se echa en el horno, ¿no os vestirá con más certeza vosotros, oh hombres de poca fe? Lo primero que vamos a ver en este aspecto es confiar en la provisión diaria de Dios. Si Dios provee para la hierba que tiene corta vida, ¿cuánto más proveerá para sus hijos que tienen una vida eterna? Si Dios viste las flores del campo, que son silvestres, que los próximos días lo que servirán será para porcar la tierra, ¿cuánto más vestirá a sus criaturas hechos a su imagen y semejanza? Eso es lo que Jesús realmente quiere ilustrar aquí. Versículo 31. Así que no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué ropa vamos a poneros? Jesús no solamente quiere que ellos no se preocupen, sino que eviten la mínima posibilidad de estar preocupados. Y en el versículo 32 añade una reflexión muy importante. Porque todas estas cosas buscan con afán los gentiles. Además, vuestro Padre Celestial sabe que vosotros tenéis necesidad. Confiar en el cuidado de Dios es lo que realmente vale la pena. Y aquí naturalmente los gentiles eran el pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel. Pero hoy no podemos identificar con las personas que no son cristianas, que no tienen a Dios. ¿Sabes? Estas personas que no tienen a Dios no tienen un Padre eterno, no tienen un Padre en los cielos. Por lo tanto, ellos descuidan las riquezas espirituales que los hijos de Dios tienen. Y por esa razón, ellos se preocupan demasiado.
En cambio nosotros como sus hijos, entendiendo que tenemos riquezas espirituales, que tenemos tesoros en el cielo, deberíamos descansar cada día en el Señor. Los impíos o los no cristianos cada día son consumidos por el objeto consumidor cada día. Pero nosotros, mis hermanos, debemos ser un pueblo diferente, con mente diferente, con actitudes diferentes, realmente que mostremos el reino de Dios mientras estemos aquí en la tierra. Cada cristiano debe tener un comportamiento diferente. ¿Por qué? Porque el Padre sabe qué cosas necesita y el Padre proveerá cada día para sus necesidades. Versículo 33. Pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán concedidas con un don especial. Debemos confiar entonces en la promesa de nuestro Dios. Pero antes de hablar de las promesas y del favor de Dios, quiero hablarte acerca de una exhortación o un mandato que está en este versículo 33, y el cual es nosotros ocuparnos del reino de Dios y ocuparnos de la justicia de Dios. Y cuando nosotros hablamos de buscar primeramente, estamos hablando de una búsqueda perseverante, una búsqueda agotadora por obtener algo. Y ese algo es alguien, y ese alguien es Jesús. Si pues nosotros resucitamos con Cristo, debemos de buscar las cosas espirituales donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Si pues hemos nacido de nuevo, nuestro enfoque, nuestra mirada no debe estar en las cosas terrenales, no mirando las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son pasajeras y temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Y eso es lo que debemos anhelar nosotros. Vamos a definir qué es lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es un concepto importante en el cristianismo y se refiere al reinado o a la soberanía de Dios que está por encima de los poderes terrenales. La expresión reino de Dios es la realidad, un eterno lenguaje en que la Biblia usa para hablar de cosas sublimes de Dios. Y nosotros lo podemos definir de esta manera. El reino de Dios es el lugar de Dios. El reino de Dios es ese pueblo de Dios. Y lo podemos definir también como los mandamientos o las órdenes que Dios da para que su pueblo sea regido cada día por ello. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos del lugar de Dios, estamos hablando del corazón del hombre que ha sido regenerado. Dios no habita en una casa hecha por mano de hombres. ¿Sabes dónde habita Dios? En el corazón del hombre que ha creído en Él. ¿Sabes cuál es ese pueblo de Dios? Ese pueblo de Dios es la iglesia. Ese pueblo somos tú y yo, los cuales ya hemos andado en este camino. Y ahora las ordenanzas es todo lo que la Biblia nos ha dejado para que nosotros podamos ser guiados constantemente por Él. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de uno de los atributos más notables de Dios. Y esto significa la rectitud de lo que es Dios. Cuando hablamos de la rectitud de Dios, ha sido esa justicia perfecta de Dios transmitida al corazón de la persona a quien ha amado con amor eterno y a quien le ha dado la salvación. Por esa razón que Dios nos ha justificado a nosotros, debemos practicar la justicia con nuestro prójimo. Debemos ser rectos en toda nuestra manera de actuar con las personas que tenemos a nuestro lado. Ahora, cuando nosotros tenemos el reino de Dios como práctica de nuestras vidas, inmersa va a estar la justicia. La justicia y el reino son dos cosas indispensables.
van juntas, trabajan de la mano. En pocas palabras, cuando tú tienes el reino de Dios, tú eres justo. Pero tú no puedes ser justos si antes no tienes el reino de Dios. Y por eso es importante que busques constantemente el reino de Dios y su justicia. Esto significa que nosotros debemos ocuparnos cada día, mis hermanos, en la oración, en la Biblia, en enseñarle a nuestra familia. Cuando nos ocupamos de estas cosas, ¿sabes qué hace Dios? Se ocupa de las cosas nuestras. Dios se ocupa de nuestras necesidades cuando nosotros nos ocupamos del reino de Dios. Versículo 34. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se preocupará por sí mismo, y cada día por sí mismo tiene bastantes problemas. El proveer para el futuro de alguna manera no es pecaminoso, pero el preocuparse por el día de mañana siempre es malo. La única manera correcta para nosotros ocuparnos y a la vez no preocuparnos es cuando nos ocupamos del reino de Dios. Es la única manera. Y en esta mañana vamos a mirar algunas conclusiones que este pasaje nos ha venido dejando. Lo primero que vamos a mirar es que si Dios viste la hierba del campo, ¿cuánto más nos vestirá a nosotros? Es que si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más nos alimentará a nosotros, que no perecemos? El afán no hará cambiar el orden de las cosas. Te afanes o no te afanes, las cosas van a seguir siendo las mismas. Jesús muestra que la preocupación es escasez de fe. Por lo tanto, si a alguno le falta fe, pídasela al Señor, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. El afán es característico de los no cristianos. Por lo tanto, tú eres un cristiano y no debes tener esta práctica en tu vida. Porque si Dios conoce nuestras necesidades y Él es el que se ocupa de las nuestras, deberíamos confiar todos los días en Él. Porque cada día hay nuevos problemas, pero cada vez que haya nuevos problemas, habrá nuevas provisiones de parte de Dios. Y las aplicaciones que traigo en esta mañana para compartir con ustedes son las siguientes. Quizás para muchas personas la preocupación es algo común. Nunca le has prestado atención a eso. Pero recuerda que si adoptas este estilo de vida, estás adoptando una actitud pecaminosa. Y si todos los días incurres en esto, fácilmente podrías identificarte como un no cristiano. Porque los no cristianos son los que tienen esta práctica. Tú eres un cristiano. No hay que preocuparse ni despreocuparse, sino ocuparse del reino de Dios. Hay que ocuparse en una sola cosa a la vez para que la podamos hacer con éxito. Si nos ocupamos de varias cosas a la misma vez, no somos eficaces en nada. Todo lo haremos mediocre. Por lo tanto, es importante que lo que hagamos, lo hagamos bien hecho. Cuando hablamos de la preocupación, estamos hablando de personas que pueden pensar, pero ¿y si mañana llueve? Cuando ni siquiera hay una nube por allí. La persona se pregunta, pero ¿y si me echan del trabajo mañana? Cuando nadie ha dicho que lo van a echar del trabajo. Las mujeres hacen el mercado y dicen, este mercado me alcanza para 10 días y a los 11 días, ¿qué vamos a comer? Los jóvenes se preocupan, mis hermanos, muchísimo. Están estudiando una carrera profesional y ya están preocupados porque no tienen el dinero para la otra que van a estudiar. Esa es la mentalidad de ellos. Hay una competencia impresionante y esa es la manera como se rige el mundo no cristiano. El mundo cristiano tiene principios diferentes. Ahora te puedes hacer una pregunta. ¿Qué pasa con los cristianos que padecen hambre y que no tienen vestido? Y hay algo que traté de colocar aquí. Esto puede ser algo circunstancial que la persona puede vivir. No significa que todo el tiempo va a estar padeciendo esa necesidad. Segundo,
puede ser una mala administración de los recursos que Dios le ha dado a la persona. Y tercero, el factor más importante puede ser pereza en la familia. ¿Sabe? El Proverbio 31 habla de la mujer piadosa que trabaja con sus manos y provee para su casa. Y si la mujer provee para su casa, que no es la directa responsable del hogar que se deja para el hombre. Cuando la mujer cumple su rol de mujer, cuando el hombre cumple sus responsabilidades que Dios le ha dado, el hogar no tiene por qué estar sufriendo de todas estas cosas. Que sabes, las personas se están ocupando del reino, y ocuparse del reino es ser responsable. Cuando nos ocupamos del reino, estamos haciendo la correcta voluntad de Dios. Y lo último que quiero decirte es, si Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, si Él nos ha dado lo más importante, lo más valioso, que se deja para las otras cosas que son pasajeras. Mis hermanos, tenemos a Jesús, tenemos al Señor, tenemos lo más importante que cualquier persona desearía tener en esta vida: la salvación, la vida eterna, el premio que toda persona desearía tener, pero no sabe cómo obtenerlo. Quiero que cierres tus ojos y oremos en esta mañana. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, porque tú eres bueno, porque tú eres poderoso, porque tú eres maravilloso. Hoy miramos el ejemplo de las aves, de los lirios, de cómo tienes el cuidado de cada uno de ellos. Por lo tanto, Señor, has prometido también estar al cuidado de todos nosotros. Pero lo más importante, Señor, es que si tú entregaste a tu propio Hijo, que era lo que más amas, cuánto más suplirás para nuestras necesidades. Y aunque tengamos padecimientos en esta tierra, Señor, los sufrimientos actuales no son comparados con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Y aunque los campos no den cosecha, aunque los corrales no tengan ovejas ni ganado, con todo nos alegraremos y nos gozaremos en el Dios de nuestra salvación, el cual hace vestir y hace tener nuestros pies como de ciervas, y en las alturas nos hace andar cada día. Te agradecemos por esta mañana, te agradecemos por este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Mis hermanos,